En este video vamos a hablar del impuesto mínimo global y los tratados de inversión. El impuesto mínimo global surge como una propuesta incluida en el Pilar 2. Consiste en gravar los beneficios de grandes empresas multinacionales a una tasa efectiva del 15%. Es un acuerdo en el que aproximadamente 140 jurisdicciones ya hacen parte. Este impuesto tiene como objetivo, primero, combatir la transferencia de beneficios y segundo, limitar los aspectos perjudiciales de la competencia fiscal. Se espera que las reglas GloBE tengan algún efecto en todos los países, incluso en aquellos que decidan no adoptar el impuesto mínimo. En caso de que una jurisdicción no grave a una entidad de una multinacional a tasa mínima, las jurisdicciones fiscales de entidades matrices o hermanas pueden imponer impuestos adicionales. Se han desarrollado las reglas globales contra la erosión de la base imponible para implementar este acuerdo. Las empresas multinacionales pueden buscar reemplazar los incentivos fiscales corporativos con otras medidas que ofrezcan beneficios económicamente comparables para mitigar el impacto del impuesto mínimo global. Además, existen diferentes impuestos adicionales en diferentes jurisdicciones. Tales son el QDMIT, el cual es el impuesto mínimo complementario nacional cualificado. También tenemos la EIR, Income Inclusion Rule, que obliga a la entidad dominante de un grupo multinacional sujeto a las normas a pagar un impuesto adicional. Este impuesto adicional busca compensar los defectos de la tributación de aquellas filiales situadas en estados terceros de baja tributación. Y también tenemos por último la UTPR, Understats Payment Rule, que complementa a la anterior y puede hacer recaer dicha tributación adicional en la sede de las filiales de un grupo multinacional. ¿Qué buscan estos tratados? Imponer una responsabilidad fiscal mayor en diferentes estados. Los tratados de inversión también pueden generar tensiones con la implementación del impuesto mínimo global, especialmente en áreas como los incentivos fiscales negociados y establecidos contractualmente. ¿Qué beneficios encontramos en los tratados mínimos global? Realinear la tributación de los beneficios de las EMN, empresas multinacionales, y la política social con el lugar de creación de valor. También tenemos combatir la transferencia de beneficios y limitar los aspectos perjudiciales de la competencia fiscal. La problemática es la implementación del impuesto mínimo global y su interacción con los acuerdos internacionales de inversión. Se señala que existe el riesgo de disputas costosas surgidas de casos de solución de controversias entre inversionistas y Estado, y se evalúan los riesgos legales reales y percibidos para implementar estos acuerdos. Además, se mencionan las tensiones que pueden surgir desde la perspectiva de las disciplinas de protección de inversiones en relación con los estándares comunes de los acuerdos internacionales de inversión. Es importante acelerar la reforma del régimen de acuerdos internacionales de inversiones, IIA, con sus siglas, para garantizar que promueva y no socave la implementación de políticas acordadas a nivel mundial en campos como impuestos, acciones climáticas o salud. Los acuerdos de inversión poseen 4 estándares de protección que tienen más probabilidades de crear fricciones con el régimen fiscal de los estados anfitriones. Estos son el trato justo y equitativo, la cláusula paraguas, la regla de no discriminación y la expropiación. Hablemos del primero, que según Cerda y Gondelberg, este principio es un estándar de comportamiento exigible al Estado receptor de la inversión extranjera, en virtud del cual está obligado a otorgarle un trato justo y equitativo. Estos acuerdos de inversión internacionales suelen incluir esta disposición de trato justo y equitativo redactada de una manera minimalista y abierta. El incumplimiento de esta disposición es el reclamo más frecuente invocado en los tribunales de solución de controversia entre inversores y Estado, pero no impiden que los Estados ejerzan sus poderes regulatorios en aras de interés público. Ahora hablemos de este principio con respecto al impuesto mínimo global, el cual resalta dos componentes, lo que es la protección de las expectativas legítimas y la estabilidad regulatoria. Las expectativas legítimas, según Mestanza, se trata de una vertiente del principio de seguridad jurídica. Este protege la confianza depositada por aquellos que invierten en condiciones proporcionadas por un marco jurídico determinado y que ha de garantizar condiciones similares o iguales, evitando fluctuaciones o cambios en la normativa que, de haberse aprobado en esos términos, con poca probabilidad hubiera atraído a ese inversor. En la estabilidad regulatoria, lo importante es la estabilidad de las características esenciales del marco regulatorio, ya que especialmente los estados en un proceso de desarrollo económico adaptan periódicamente sus marcos regulatorios. La disposición del trato justo y equitativo es el estándar de los acuerdos internacionales de inversión que más probablemente creará tensiones con las medidas adoptadas en pos del cumplimiento del impuesto global mínimo, ya que tanto los acuerdos
más antiguos como los más actuales excluyen las medidas tributarias de la disposición del trato justo y equitativo. En cambio, el impuesto mínimo global, a través de los impuestos complementarios, dispone que si un Estado no logra aumentar su tasa impositiva efectiva, otra jurisdicción absorberá su base impositiva imponiendo complementos. Otro estándar de protección son las cláusulas paraguas, que abarcan obligaciones contractuales como no convencionales. Buscan elevar disputas contractuales a posibles violaciones de tratados o acuerdos internacionales de inversión. Sus principales problemas o puntos de discusión son que expanden el alcance del acuerdo, lo que puede ocasionar altos costos legales y que existe una gran imprevisibilidad al momento de interpretar las mismas. Al implementar el impuesto mínimo global, se pueden utilizar estas cláusulas para expandirse a cláusulas de congelamiento, en el cual se fijan tratamientos fiscales a inversores por un periodo de tiempo, lo que puede ocasionar que los estados se vean imposibilitados de imponer un impuesto complementario. Asimismo, se puede expandir a cláusulas de equilibrio económico, en las cuales se compensa a los inversores ante efectos negativos. En ambos casos se puede dar la renegociación de incentivos, donde los inversores buscan reemplazar estos por alguna disminución de derechos aduaneros, por ejemplo. En el caso de las normas de no discriminación, buscan proteger a los inversores extranjeros contra discriminación frente a inversores nacionales y otros inversores extranjeros. Respecto a la adopción del impuesto mínimo global, se tienen dos principales preocupaciones. La primera es que las reglas GloBE contemplan que se aplique un impuesto mínimo nacional complementario cualificado a una entidad que pertenece a una empresa multinacional dentro del umbral, pero no así a una entidad idéntica que pertenezca a un grupo multinacional más pequeño. Los investigadores recomiendan que el umbral sea inferior o que se elimine. La otra preocupación es que excluye a las empresas totalmente nacionales, es decir, las que operan únicamente en una jurisdicción pueden sobrepasar el umbral de los 750 millones de euros y no estar sujetas al impuesto, por lo que se recomienda expandir el alcance del impuesto mínimo global a las grandes empresas nacionales. La expropiación constituye otro estándar de protección. Esta disposición busca proteger a los inversores extranjeros en caso de posesión de sus inversiones por parte del país anfitrión. Se debe tener en cuenta que generalmente los acuerdos internacionales permiten a los estados expropiar inversiones siempre y cuando sean para un fin público, no sean confiscatorias, sean apegadas a derecho y se realicen contra el pago de una compensación. En cuanto al impuesto mínimo global, no suelen generarse problemas, ya que las medidas para implementarlo requieren de aumentar una tasa impositiva efectiva a los excesos de ganancia en un 15%, siendo insuficiente para que se lleguen a considerar privación fundamental. No obstante, existe un debate sobre el enfoque de dividir una inversión en partes constituyentes, es decir, que para efectos fiscales se considerarían inversiones individuales que pueden ser expropiadas directamente. Ahora bien, pasaremos a medir la relación entre las disciplinas de acuerdos internacionales y el impuesto mínimo global. La relación entre estas disciplinas puede llegar a generar tensiones y desafíos. No obstante, es poco probable que la implementación del impuesto mínimo global provoque una ola de arbitraje entre inversionistas y Estados en el marco de acuerdos internacionales, por las siguientes razones. Primeramente, la implementación del impuesto mínimo global implica la sustitución parcial de los incentivos fiscales sobre la renta corporativa. Además, existen mecanismos en las reglas GloBE que limitan la capacidad de los gobiernos para proporcionar beneficios colaterales que eludan el impuesto mínimo global. Asimismo, se debe considerar que existe el riesgo de que las empresas multinacionales presenten reclamaciones de solución de controversias entre inversores y Estado en caso de que se impongan impuestos complementarios que violen las obligaciones de los acuerdos internacionales. Ahora, para finalizar, plantearemos algunas opciones de política a corto y largo plazo para evitar fricciones entre la implementación del impuesto mínimo global y los acuerdos internacionales. A corto plazo se podrían tomar medidas como la adopción de un instrumento multilateral que aclare la relación entre ambas partes. A medio y largo plazo se deben llevar a cabo reformas en los acuerdos internacionales a fin de garantizar que no impidan la implementación de políticas fiscales acordadas internacionalmente. Además, se necesita un enfoque coordinado en materia de impuestos e inversión tanto a nivel nacional como internacional para garantizar una formulación de políticas coherentes y evitar conflictos.
las administraciones tributarias podrían desarrollar experiencia técnica con respecto a la disciplina de los acuerdos internacionales a través de una interacción más estrecha con los departamentos gubernamentales a cargo de las negociaciones de estos instrumentos y la defensa de los casos inversores-Estado y viceversa.